En este video vamos a trabajar una parte que es muy importante acerca de cómo llevar esta información hacia alguna, digamos, capa o algún tipo de tema que pudiéramos hacer cálculos, como los que hacíamos en los primeros videos cuando queríamos calcular áreas. Aquí básicamente pues sabemos que no tenemos la opción de hacer ningún trabajo con calculadora de campos ni demás. Entonces es necesario, digamos, cogerlo de GRASS y retomarlo en el concepto del QGIS originalmente. Para eso vamos a hacerlo en dos pasos. Teniendo presente que estamos en GRASS todavía, vamos a escoger dos capas para exportar. Voy a escoger la subcuenca de prueba 02, pues es el mismo procedimiento, pero para hacerlo en dos pasos diferentes, y las subcuencas más pequeñas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues voy a comenzar con esta, sabiendo que estos son archivos en formato raster. Voy a ir a la opción de GRASS, abro las herramientas y en los módulos hay que tener presente que vamos a escribir r2.vect. Básicamente lo que queremos hacer es convertir un raster a vectorial en GRASS, pero pues hay que tener presente qué tipo de objeto tenemos. Entonces en este caso obviamente corresponde a un área. Vamos a dar el nombre del raster de entrada, se llama cuenca prueba 02. El vectorial de salida, teniendo en cuenta que es todavía dentro de GRASS, entonces la llamamos cuenca prueba 02 vector. Voy a ejecutar, finalizo correctamente, veo la salida, cierro y lo que voy a tener pues es el vector. Ya no tiene píxeles obviamente, pero entonces me enfrento a otro problema y es que si yo quiero abrir la tabla de atributos, doy clic derecho y voy a abrir tabla de atributos, los objetos aquí no están como un archivo SHP. Es decir, yo aquí pudiera calcular incluso calculadora de campos. Voy a decirle que quiero crear un campo nuevo, que en este caso se llame área. Va a ser un número decimal. Nos damos cuenta que aquí ya tenemos de hecho una diferencia notoria, y es que pues no le estoy diciendo, no le puedo decir la longitud de salida que tiene esto. Si bien puedo decirle que quiero calcular el área y acepto, no voy a tener la posibilidad de hacerlo como lo estábamos trabajando desde un inicio. Entonces voy a restringir, voy a decirle que no quiero guardar los cambios, pues de hecho no hice mayor cosa. Entonces básicamente necesitamos volver al QGIS, pero no lo podemos hacer directamente ni tampoco con la opción de guardar como. Básicamente la recomendación es exportarlo. Sabiendo que lo que tenemos es un vector, antes teníamos una capa raster, aquí en el símbolo se puede observar, ahora lo que tenemos es un vector. Vamos a volver a las herramientas de GRASS, vamos a ir a módulos y hay que tener en cuenta que el R pues viene por raster. Lo que tenemos ahora son vectores, comenzamos con B. Entonces tenemos b.out y necesitamos establecer si hay un formato particular.
Aquí me dice que este OGL exporta a varios formatos. Tenemos otras opciones, podríamos llevarlo a DXF si quisiéramos hacer, digamos, una transición más directa hacia AutoCAD, si no necesitáramos algo, digamos, intermedio, pudiéramos literalmente, podemos hacer el ejercicio, llevándolo primero a ¿qué? Al formato de XF. Voy a decirle que lo que quiero es tener este vector, solamente me aparece pues, la capa vectorial que creé, y voy a decirle entonces que la quiero crear en mi carpeta de datos. Aquí ya se va a hacer evidente más la necesidad de tener muy bien organizada toda la información. Subcuenca 02 como DXF, no tengo más opciones, ejecuto, finaliza, y pudiéramos hacer el mismo proceso con el OGR, perdón. Voy a decirle igual que quiero llevar los vectores, no me interesa el centroide de la figura, me interesa tener el área, podemos hacerlo, calcularlo, realmente ahí no importaría, porque lo podemos hacer muy fácilmente. El formato de salida estándar, hay que acordarnos que es el shapefile, ese sería el ideal, pero pudiéramos tener otros formatos aquí. Entonces igual el DXF, pues se dan cuenta aquí en figura, tenemos otros formatos que serían compatibles. Por ejemplo, KML, si quisiéramos algún trabajo con Google Earth, podríamos hacerlo directamente, pero el que me interesa en este momento es el shapefile. Voy a decirle entonces que subcuenca 02 general, y voy a añadirle el pol para indicar que pues, es el polígono. Doy guardar, que si escribe el enlace de objetos a un registro, pues sí. Cerramos y deberíamos poder visualizarlo. Ahí está el DXF y tenemos el archivo default que está en la carpeta de subcuenca 02 general, que podemos, digamos, si cierro esto, estos ya tocaría ir pensando en cuáles sí dejamos, cuáles no nos conviene. Voy a añadir una capa vectorial como hacíamos desde el inicio. Voy a decirle que exploro, sigo en AutoCAD, tengo mi proyecto de GRASS, lo que estoy exportando ahí, y voy a abrir el SHP, lo abro, ahí tengo ya el nombre por defecto, pues es default, lo podemos cambiar sin problema. Y si abrimos la tabla de atributos, pues si yo vuelvo a la calculadora de campos y le digo que lo que quiero es calcular el campo área con decimal, ya lo puedo hacer tranquilamente. La geometría en este caso sería área, acepto y ya tengo el área calculada. Guardo el registro y ya le puedo dar el tratamiento estándar que habíamos visto desde el inicio. Podemos hacer todos los complementos que nos interesen, es decir, podemos desde retomar el concepto del team que teníamos, voy a hacer zoom a todo, podemos retomar el DEM, será el team cota, podemos decir que lo que yo quiero ahora será, por ejemplo, colocar el default relativo al DEM, ejecutar. Aquí ya pueden ser cosas que se demoren un poco más, pero si nos damos cuenta, ya podemos estar visualizando
Bueno, faltaría un poco mejorar la configuración, pero nos damos cuenta que ya pudiéramos estar observando la microcuenca en 3 dimensiones. Si repetimos el proceso, si repetimos el proceso para las otras capas que teníamos, voy a eliminar esta, pues de la visualización, y volvemos al GRASS. Pero yo tenía esta cuenca dividida, es decir, me interesa ahora llevar estos objetos. Entonces el procedimiento pues va a ser lo mismo, está como raster, necesitamos llevarlo primero a vectores. Entonces vamos de la misma manera a GRASS, vamos a decirle es raster. Bueno, realmente la mayúscula también funciona, es algo más de costumbres. To vect, que sería el, el nombre de entrada, va a ser el que yo tengo, que es subcuenca OK 1000. Hay que tener cuidado con el tema de los nombres o ir eliminando lo que no queremos que aparezca. Y le vamos a dar entonces subcuenca vector. Ejecuto, finalizo correctamente, veo la salida, cierro, cierro y aquí tengo mis vectores. Si le hago zoom, pues nos damos cuenta que ya no tiene comportamiento de píxeles. Entonces, ahora lo que necesitamos es llevarlo hacia un shapefile. De la misma manera, estamos en GRASS, que tener muy presente ese tema de la separación de las capas, saber cuáles son de GRASS, cuáles son las estándar, o sea, los shapefiles y demás. Por eso es conveniente siempre estar manejando el tema de la simbología, que no le he colocado últimamente, pero no estaría de más haberle colocado un guión GRASS para saber que estamos en la capa de GRASS. Vamos a complementos, GRASS, abrimos herramientas y voy a decirle vector, tenemos un vector ahora y la salida va a ser OGR, pues ya nos dimos cuenta que actúa de la misma manera, es decir, ahí mismo podemos seleccionar de XF o lo que sea, va a seleccionar en este caso cuenca OK, ESRI, y voy a llamar entonces a una nueva carpeta, bueno, que realmente la nueva carpeta la crea él solo, voy a decirle que este va a ser el de subcuenca, GRASS, en vez de GRASS le voy a poner POL, son los polígonos, guardo, ejecutar, cierro, cierro, y en la carpeta, ya estando fuera de el software, nos damos cuenta que aquí la creó, debería llamarla de la misma manera, explorar, exporto, abro el SHP, abrir, y de la misma manera yo pudiera abrir la tabla de atributos y nos damos cuenta que aquí tenemos la posibilidad de activar el modo de edición, ir a la calculadora de campos, decirle que vamos a crear un campo que se llama área, que es un número con decimales, 10 con 2, y lo calculamos con pesos área. Aceptamos, pudiéramos crear otro nombre, otro campo para colocar los nombres, abrir calculadora de campos, subcuenca, vamos a colocar textos,
textos tan largos como, dejémoslo, 50 caracteres. Y si quisiéramos dejar algún valor en particular, pues deberíamos, bueno, tengo algunas opciones para hacer algunos cálculos, pero la idea es que nos quede disponible para el modo de edición. Podemos tener digamos, cálculo potencial, incluso podríamos llegar a plantear algún requisito de cálculo, pero de momento pues no tenemos la información de los nombres de las microcuencas, vamos a dejarlo sin campo, vamos a cerrar solamente con las áreas y para terminar, cierro el modo de edición, para terminar vamos entonces nuevamente a verlo en tres dimensiones, pero pues voy a hacer alguna clasificación. Lo ideal sería tenerlo por nombre, por etiqueta, pero pues no lo tengo aquí a mano. Voy a clasificarlo con algo que sea independiente para que sean colores diferentes. Una opción sencilla sería, por ejemplo, el área. Voy a hacer una clasificación por área. Abro, le digo que quiero el estilo de categorizado. La columna de categorización va a ser el área. Vamos a manejar alguna gama de colores como esta. Clasifico y pudiera poner nombres diferentes. De momento vamos a dejar así, aceptar. Aquí tengo ya la combinación. Tengo también el de Tincota, que formalmente pues sigue siendo el modelo tridimensional. Podemos decirle que queremos verlo en tres dimensiones. Ahí tenemos el Tincota, que es el DEM base. ¿Hay algún DEM adicional? No lo tenemos. Tenemos este tipo de objeto, dejémoslo solo sobre posición, a ver cómo nos aparece. Ejecutemos. Aquí ya, como les decía, pueden ser procesos que se demoren un poco más. Ya los computadores pues se van poniendo un poco lentos. Y en este caso el producto que tenemos corresponde a ese tramo de las microcuencas. Ya podemos tener alguna información adicional interesante. Podemos comenzar a superponerle todo lo otro que estábamos viendo, por ejemplo, cómo fue el tema de las quebradas, analizar o hacer nuestros propios trazados de direcciones de flujo. Es algo que es complementario, que en otro momento estaremos trabajando al respecto. De momento, este trabajo queda aquí y en otros videos haremos, digamos, visualizaremos temas complementarios.